Hola a todos, bienvenidos a este su espacio de aceite divino para el alma herida. Seguimos conversando en ese núcleo en el que descansa y del cual sale nuestra fe en Jesucristo y en la vida, y es en el tema de la resurrección. Damos por sentado que el Señor ha resucitado. Los testimonios de los primeros creyentes lo dicen así. ¿Cómo esa afirmación, esa gran verdad influye en nuestra vida? ¿Tiene eso alguna importancia para todos aquellos que están amenazados por una muerte segura, por una muerte prematura, que están en un lecho de una enfermedad grave, aquellos que tienen que enfrentarse a muertes violentas o inhumanas? Bueno, la muerte es la mayor objeción para la fe cristiana en la resurrección. La gente dice, ¿por qué la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Hombres y mujeres siguen muriendo. Y eso siembra un cierto escepticismo en torno al tema de que nadie ha vuelto del más allá, aunque hayan cuentos y propuestas, realmente nadie ha vuelto a decirnos nada del más allá. Son expresiones frecuentes, aún entre los creyentes. Es justo hacer esa pregunta porque tiene respuesta para nosotros. Según nuestra fe, en la resurrección de Jesús está en juego por lo menos la esperanza de las personas, que no es poco. La esperanza se niega a morir, es una especie de instinto de supervivencia. Por eso muchos siguen preguntándose si habrá resurrección de los muertos, si habrá algún mundo futuro, hay vida después de la muerte. ¿Tiene algo que responder la fe cristiana a esto? Bueno, los seres humanos hoy siempre, insisto, se niegan a morir. Algunas personas dicen no tener miedo a la muerte, se consideran felices de entregar hacia la muerte, pero realmente en el fondo, en el interior, hay una gran duda acerca de qué pasa después. La mayoría de las personas siguen también pegadas a ese instinto de supervivencia, a esos deseos de esperanza de una vida más allá de la muerte. Todas las religiones, todas intentan dar una respuesta a esos deseos y a esas esperanzas, cada una a su manera. Hay muchas personas entusiasmadas por las filosofías y las religiones orientales que ellos prefieren creer en la reencarnación. Es más, le encuentran más sentido a esto que a la resurrección de Jesús. Y han puesto sus esperanzas en eso, en una trascendencia, después un volver a vivir, un volver a reparar, una nueva oportunidad sobre la tierra en otro tipo de ser o de persona. Se olvidan de que para las religiones orientales la reencarnación no es un triunfo o una salvación, es más bien un castigo en el que ellos desean verse liberados. No es fácil entender y explicar en qué consiste la resurrección realmente, ni siquiera los creyentes. Sin embargo, el ser humano cultiva dentro de sí mismo un anhelo de supervivencia. Se niega a morir de todo. Por eso siguen preguntándose si es posible que la resurrección cristiana tenga sentido. La comunidad cristiana tiene una deuda contraída con las personas que buscan ese tema. ¿Qué espera después de morir? Y allí es donde los creyentes entramos con la predicación del Evangelio. Allí es donde entramos a dar una explicación de acuerdo a nuestra propia fe. El tema del sepulcro vacío o de las apariciones del Señor viene algo más tarde. Los evangelios, debemos entender, no son un diario de los evangelistas, una crónica escrita a pie cuando las cosas iban pasando, no. Es más, los relatos de las apariciones no se escribieron en esa tarde del domingo de resurrección. Viene mucho tiempo después. Son enseñanzas que fueron transmitidas oralmente y luego fijadas muchos años después. Además, la resurrección como tal de Jesús no fue vista por nadie. Fue visto el Señor resucitado, pero el gran evento, no. Los testigos son testigos del resucitado, gracias a sus encuentros con Él. No son testigos directos del hecho de la resurrección.
Lo primero que nos ofrece la comunidad cristiana primitiva son confesiones de fe, son fórmulas de fe en la resurrección. Por ejemplo, se dice, Jesús fue glorificado. En Juan y los Hechos de los Apóstoles, que Jesús fue exaltado, que fue vuelto a la vida, que está vivo, que ha sido hecho Señor, que ha sido resucitado. El apóstol Pablo nos ofrece unas primeras fórmulas de confesión en la resurrección. Pero él mismo nos dice que él ha recibido esa fe de la tradición. Os transmití, dice en primer lugar, lo que a mí me dijeron, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras. Todo esto está a lo largo de sus cartas, 1 Corintios capítulo 15. También se describe esto en Hechos 10:40 por Lucas. Pablo confirma esa herencia en su propia experiencia y la de muchos testigos, dice él, que aún viven, que pueden ser consultados. 1 Corintios 15:6. Pablo ofrece numerosas expresiones en las que se confiesa la fe en la resurrección. Y hay una fórmula de bendición muy bella que suena así en Romanos 8, en Romanos 4:24, 8:11 y 2 Corintios 4:14, en fin, parte de sus cartas. Dice, bendito sea Dios, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es quizá la expresión más antigua nacida dentro del culto y la oración de alabanza de los creyentes. Y Pablo también sigue con otras afirmaciones. A nosotros que creemos a aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:24. Aquí se asocia la resurrección de con la muerte de Jesús y con nuestra salvación. Y en otras partes se relaciona la fe en la resurrección con nuestra salvación. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Fijémonos cómo está enlazado el tema de nuestra salvación, el tema de nuestro perdón, con la resurrección, el tema de nuestra esperanza. Es el núcleo, es el núcleo. Por eso, al expresar el Evangelio a otros, debemos partir de dar esa esperanza. No es solamente una propuesta ética de la vida, no es simplemente decirles para que cambien. La gente muchas veces trae a otros, como trajeron al paralítico que descendieron del techo, trae a otros a la escena de la vida espiritual para un cambio ético solamente. Es que mi hijo, o es que mi padre, o es que mi tío, o es que aquel están en un problema de drogadicción o de alcoholismo, o están en una tendencia por el juego, y quiero que ellos se conviertan a cristianos para que cambien. Pero para eso existen diferentes actividades anónimas, alcohólicos anónimos, etcétera, que pudieran solucionar ese problema. Así que no se trata exclusivamente de cambiar hábitos, se trata de la fe que va a definir la vida del hombre, la vida espiritual, la vida futura del hombre. Contra muchas cosas te tendrán que seguir luchando mientras somos creyentes, con superar ese viejo hombre para que se establezca el nuevo. Pero lo que ofrece realmente, lo que se plantea realmente en la fe cristiana es el destino final del alma, lo que hay después de la muerte. Es cierto esa resurrección como un paso a la nueva vida, porque marca el paso de la vida anterior de la conversión a una vida nueva. La resurrección determina también en los creyentes y en aquellos que se acercan al Evangelio que hay esperanza en un cambio. Y que si ese Cristo murió, fue sepultado y resucitó, se nos ofrece a nosotros también la figura de ese cambio de vida mediante el bautismo. Porque el bautismo es una muerte al pecado que nos asemeja a la muerte de Cristo y como un nacimiento a una nueva vida que nos asemeja a la resurrección de Cristo.
Los cristianos de la primera generación descubren en la resurrección de Jesús significados ricos. La resurrección de Jesús es la gran intervención del Padre a favor de su Hijo. Es decir, en la resurrección se revela que ese Dios creador nuestro dice, ese Jesús que estuvo entre ustedes como humano, que sanó, que bendijo, que perdonó, que sufrió, es realmente el Salvador del mundo. Si Cristo no hubiese sido resucitado o hubiese resucitado, no tendríamos más que una filosofía de la vida. Pero estamos hablando de algo más profundo. Es la respuesta también de Dios a la injusticia cometida por quienes habían matado a Jesús. La predicación del Evangelio se revela también con toda claridad como que la identidad y misión de Jesús es realmente la de traer los hombres a Dios. Y nos entrega a nosotros un legado, la predicación del Evangelio, la esperanza del Evangelio para que otros lleguen a través de ese nuevo cambio de vida, pero también de la seguridad, de la identidad que Dios entrega a los hombres como hijos de Dios. El hombre ya no vive sin identidad, ya no vive sin sabor de la vida, ya tiene un propósito. Por eso vamos predicando a un Cristo resucitado, que sufrió, pero que también hablamos de un Cristo glorioso, que está a la diestra del Padre, que está a favor nuestro, que perdona nuestros pecados, que intercede por nosotros, que nos da una ilusión y esperanza que no es simplemente un espejismo, es una realidad. La realidad que pudieron palpar los primeros creyentes, que lo vieron resucitado y que lo predicaron. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por compartir estos temas a otros y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.